Santiago capítulo 1, el verso 22 dice, si me ayudan en las pantallas, dice, pero sed hacedores y no solo oidores de la palabra, engañándoos a los pastores. ¿Cómo dice su Biblia? A vosotros mismos. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. ¿Sabe que en el libro del Apocalipsis el apóstol Juan escribe, inspirado por Dios, por el ángel, escribe, el que tiene oídos para oír? Pero escuche como dice el apóstol, dice, el que tenga oídos para oír, porque no hay mejor sordo que el que no quiera escuchar. No hay mayor ciego que el que no quiera ver. Por eso el apóstol dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Señor en su palabra. Y dice así, el señor Guillaumet era un piloto de una línea aérea en los tiempos gloriosos de la aviación, del comienzo de la aviación comercial. Cuenta cómo salió adelante, perdido a 6,000 metros de altura en los Andes, a consecuencia de un fallo en su avión, del que salió ileso milagrosamente. Caminó y caminó durante muchos días extenuado, sin alimentos ni ropa de abrigo, subiendo y bajando por aquellos montes de hielo, hasta que, casi más muerto que vivo, le encontró un pastor que lo puso a salvo. Al recordar más adelante esa experiencia, reconoce: entre la nieve se pierde todo instinto de conservación. Después de 2 o 3 días de marcha, lo único que se desea es dormir. También yo lo deseaba, cuenta el hombre. Pero me decía, mi mujer cree que yo estoy vivo. Mi mujer cree que yo camino. Mis amigos piensan igualmente que yo sigo andando. Todos ellos confían en mí. Seré un canalla si no lo hago. Y añade, lo que yo hice, estoy seguro que ningún animal sería capaz de hacerlo. Oír y hacer nos garantiza un éxito. Pero oír y omitir o ignorar también nos garantiza una derrota total. ¿Qué haces tú con la palabra de Dios que estás escuchando? Este hombre cuenta que él oía hasta las voces de su esposa, de sus amigos, estando entre la nieve, en las montañas, y él decía, no los voy a defraudar, voy a seguir adelante, voy a perseverar. Yo no sé si a usted le pasa que nosotros sabemos cómo llegar a salir de una situación, y en la mente, en el intelecto, lo sabemos. Cuando uno tiene problemas, usted dice, voy a buscar a Dios, voy a ayunar, voy a leer más de la palabra. Intelectualmente lo sabe, lo conoce. Lo que tienes es llevarlo a cabo. Entonces, por eso el apóstol Santiago exhorta y dice, sean no solo oidores, sino que más, hacedores. Ahora, si yo le pregunto, ¿de qué prediqué el domingo? ¿Usted qué me diría? Voy a preguntarles. Sí, los que me miran, a ver. ¿Y cómo lo pudo poner por obra el mensaje? A ver, Betico, ¿de qué prediqué el domingo?
me acuerdo, pastor. A ver, Fermín. No, Fermín es uno de mis 12. ¿De qué prediqué el domingo? Lo de Juan 5. Juan, habló lo de Juan. No, era primera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Pero qué prediqué? Ah, ya se acordaron. Ya se empezaron a acordar. A ver, ¿de qué prediqué? De casas de oración era. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué hiciste con el mensaje? Porque fuiste oidora o fuiste oidora y hacedora. Dime la verdad. Ya lo dijiste todo. A ver, ¿de qué prediqué el domingo? Predicó de la casa que era nuestra casa debía ser de adoración. ¿Y qué hiciste con el mensaje después del domingo? Pues me lo tomé para mí. ¿Hiciste el devocional el lunes? Salí muy tarde, me levanté tarde. ¿Perdón? Me levanté tarde. Se levantó tarde. O sea, no lo puso por obra. Sí lo analicé para sí y decidí ponerme la meta. Bueno. A ver, por aquí. A ver, Jorge. ¿Usted qué hizo con el mensaje del domingo? Mi pastor, lo puse por obra. Puse por obra en mi devocional lo que es la confesión, el agradecimiento, la oración. Está como que leyendo las notas. Bueno, no importa, pero para eso es que se toman notas. Y la súplica y darle siempre la gloria a Dios. Eso era un paso. Y el otro paso, ¿se acuerda? Un travesaño que era la comunión con Dios. ¿Y cómo arregló su chicharrón con aquella? Superado. ¿Cuántos pusieron por obra la palabra que les prediqué el domingo? Porque es que la idea no es que hay gente que yo me los encuentro, ¿no? Y entonces le digo, ¿cómo le pareció la reunión? Y cuando uno les pregunta cómo le pareció la reunión, chévere, pastor, esas luces, el humo. Y yo como que salía en la pantalla y yo hice así, pastor. Pero ese no es el objetivo de venir a la iglesia. Y tampoco es el objetivo del pastor pararse aquí, es darle un mensaje que transforme su vida, que renueve su mente, pero que usted sea transformado a través de la palabra de Dios. Solo cuando se pone en práctica lo que se le enseña. Es como si usted tuviera, por ejemplo, un negocio y usted se aprendió las tablas de multiplicar. De niño se las enseñaron. A uno se las enseñaban a coscorrones. Ahora a los niños se las enseñan con música, con plastilina, con rondas. Sí, a uno sí le decían, la letra con sangre entra. A uno le hacían así: 2 por 1, 2 por 8, 5 por 4. Y le tocaba a uno aprendérselas al derecho y al revés. Y cuando uno tiene un negocio, es cuando llega a poner en práctica todo lo que aprendió. Entonces ya empieza uno no solamente fui oidor, sino ahora hacedor de la palabra. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunos personajes a los cuales les habló Dios. Y escucharon, pero no hicieron caso. Ojalá no sea su caso. Por ejemplo, abre usted la Biblia, en la primera página encuentra a Adán. Y entonces en el capítulo 3, apenas en el capítulo 3, 2 capítulos más adelante, dice: y la serpiente era astuta en gran manera y se acercó a hablar con Eva y le dijo: con que Dios te ha dicho. O sea, Eva también había escuchado la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del fruto de la vida, del bien y del mal. Y ella sí había escuchado, pero ¿qué hizo? Omitió. Sí había recibido un mensaje.
eso ya me lo habían predicado. Sí, el pastor predica de eso, pero no lo ponen por obra. Y ustedes saben lo que sucedió con Adán y Eva. Vino maldición, son echados del paraíso por consecuencia de su pecado. Tienen 2 hijos, Caín y Abel, pero Caín, por consecuencia del pecado, mata a Abel. Imagínense esa desgracia. La primera familia que Dios tenía, y todo el mundo, qué bonita familia. Empezaron a decir así. Imagínense. ¿Dónde estuvo el error? ¿Quiénes saben dónde estuvo el error? Oyeron, pero no obedecieron. Oyeron, pero no obedecieron. Otro ejemplo. Por ejemplo, Saúl, el rey de Israel. Un rey que Dios escogió para que libertara a su pueblo. Era el primer rey sobre Israel. ¿Y por qué lo escogió? Porque el mismo pueblo quería que le dieran un rey. Y Dios dijo: voy a buscarme uno que quiera. Saúl, uno alto, de aspecto de rey. Lo puso como un rey, pero le daba órdenes a través del profeta. Le decía: no hagas alianzas con los agageos, con los cananeos, mátalos. Aparte de eso, le decía: no tomes de sus vacas, de sus becerros, de sus ovejas, de sus carneros, mátenlos. Oyó, pero no obedeció. Dejó vivo algunos reyes, cogió para él los ganados. Cuando vino el profeta y le dijo: ¿qué es este balido de ovejas? ¿Qué es esto que escucho? O sea que no obedeciste. Como no obedeció, será rasgado de ti el reino por desobediente. Oíste, pero no obedeciste. Es impresionante, y hay muchos casos más. Por ejemplo, Elí. ¿Cuántos saben del sacerdote Elí? ¿Alguien sabe algo de Biblia? Elí, Dios le había dado promesas para ser más grande que Samuel. Y tus hijos reinarán, y tú, y siempre habrá profeta de Dios en tu lugar. Pero cuando se levantaron los hijos de Elí y empezaron a fornicar y empezaron a comer y a beber desaforadamente, y él no los corrigió, y Dios le advirtió que tenía que corregirlos, Elí escuchó, pero no obedeció. Otro, Sansón. Y pudiera pasarme otro resto, porque la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios y útil para redarguirnos. A Sansón le dijeron sus padres: no busques mujer cananea, no te llegues a las mujeres de afuera, busca dentro del redil, dentro de nuestro pueblo de Israel. Pero él no quería las santas, él quería esas muchachas de por allá, las cananeas. Y una de ellas lo enredó. Dice que le recostó la cabecita de él sobre las piernas de ella. ¡Ay, tan tierna! Y ahí le duró la cabeza. Hasta ahí le sacaron los ojos. Y él perece bajo los escombros del pueblo que lo está oprimiendo. ¿Dónde estuvo todo el problema? Oyeron, pero no obedecieron. Iglesia, como pastor suyo, como ministro de Dios, yo tengo que decir algo hoy. Si esta iglesia no cambia la metodología, nos volvemos unos religiosos, unos fanáticos, hasta evangélicos, aleluya, y mentirosos. Porque venimos y Dios nos da palabra, nos adoctrina, tenemos fundamento, pero luego no ponemos por obra lo que se nos predica. Cuando no ponemos por obra lo que se nos dice, estamos cayendo en el mismo error de muchos profetas
del Antiguo Testamento y que posiblemente en esta época nos la cobren peor que a ellos mismos. También hay otros que sí escucharon la voz de Dios y sí la obedecieron. Como por ejemplo, ¿quiénes? El profeta Elías. ¿Sabe qué le dijo Dios a Elías? Dijo: ve, preséntate ante Acab y dile: no lloverá sino por mi palabra. ¡Ay! ¿En serio, Señor? Voy y le digo eso al rey. Ve. Y no era fácil. Lo podían mandar a matar, lo podían fusilar, mocharle la cabeza. Y va y se presenta Elías ante el rey. Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Con poder, con unción. Yo me imagino que el ímpetu de Elías dejó tan frío a Acab que se quedó así. Bueno, pues que no llueva. Y dejó de llover. Luego vuelve y se le aparece Dios, porque Dios se lleva a Elías, le da de comer a través de las aves, el agua del arroyo, a través de la viuda, en fin. Pero llega el día en que le dice: ve ahora, preséntate ante Acab y dile que voy a hacer que llueva. Cada vez que Elías oía y obedecía, algo poderoso sucedía. ¿No será que estás escuchando pero no obedeciendo? Examínate a ti mismo. ¿No serás que tú eres de los que se sientan? Amén. Amén. Sale, termina la reunión. ¿De qué fue la reunión? Amén. Tienes que poner por obra lo que Dios te está hablando, y te garantizo que vas a tener éxito en todo lo que emprendas, en el nombre de Cristo Jesús. No es en vano que le dijo Dios a Abraham. Abraham se la hizo, por eso es que le llaman el padre de la fe. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero a dónde, Señor? No le dijo a dónde. Dijo: a una tierra que yo te voy a mostrar. Dios mío, era una aventura. Pero fue Dios el que le dijo. El problema es cuando usted se quiere ir de la ciudad y se inventa esa cita bíblica, pero no es Dios el que se lo está diciendo que se vaya. Es usted el que se quiere largar. Y ahí no está obedeciendo a Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que más le dijo Dios a Abraham? Dios le dijo algo a Abraham y le dijo: cuenta las estrellas, cuéntalas. ¿En serio, Señor? ¿Qué tarea? Cuéntalas. ¿Por dónde empiezo? Yo me imagino que Abraham tuvo que haberlo hecho, porque de lo contrario no hubiera engendrado las multitudes que Dios le permitió engendrar. Abraham era tan bueno en la tarea cuando Dios le hablaba, que Abraham se adelantaba. Como Dios le había dicho que sería padre de multitudes, y la mujer se le atravesó y le dijo: llégate a la muchacha de servicio. Y él era tan obediente que ahí sí corrió a obedecer, a llegarse a Agar, la sierva. Si hay una característica que tenía Abraham, era que oía y escuchaba y practicaba, oía y practicaba. Si yo le preguntara a usted después de hoy, ¿qué vas a hacer con esta predicación? Pastor, yo no sé, la verdad. ¿Será que Dios sí me habla? Porque hay gente que cree que Dios no le habla. Pastor, Dios a mí ya no me habla. ¿Cómo que no? Que no prestas tus oídos al servicio de Dios es otra cosa, pero Dios sí te habla. Y Él todos los días, dice la Escritura, que Él nos anhela celosamente. De modo que Dios está siempre a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Se ha escuchado lo que Él dice?
Yo siempre estoy atrás de la puerta, dice el Espíritu de Dios. Yo quiero guiarte. Yo quiero orientarte. Yo quiero bendecirte. Eres tú el que no me oyes. Pero Dios quiere garantizarte que si lo buscas, Él te quiere bendecir y Él te quiere prosperar en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Entonces, consejos prácticos rápido, porque yo sí voy a poner por obra lo que escuché, una palabra que escuché. Consejos prácticos. ¿Cuál sería el primer consejo práctico? Oír y obedecer. De modo que cuando vengas a la iglesia, no venga con afanes. Mire, que se paran a mitad de la charla y fuera que tuvieran que trabajar, pero no, se van a dormir. Entonces no oyes. Lo mismo en el devocional. Cuando usted vaya a hacer el devocional, usted pregunte: ¿qué me quieres decir, Señor? Como dijo Samuel: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Háblame, Señor. Di la palabra. Así como dijo el centurión: di la palabra, tu siervo obedecerá, escuchará. Entonces, el primer consejo que yo le doy es: cuando venga a la iglesia, no se ponga a distraerse con aparatos electrónicos. Haga lo que están haciendo aquí los líderes. Tome nota. Porque para eso es que uno se toma las notas y luego lo busca y lo pone por obra. Escuche y obedezca. Vamos a hacerlo así rápido. Diga: escuche y obedezca. Escuche y obedezca. Escuche y obedezca. Lo segundo consejo que tengo que hacer es: tengo que dejar de ser niño espiritual o desear crecer. Debo desear crecer. Debo desear crecer. ¿En cuáles áreas? En todas. ¿Ministerialmente cree que debes crecer? Sí. ¿Económicamente? Sí. ¿Familiarmente? Ay, no, ya no más hijos, Señor. Pero ¿y los nietos? ¿Y los bisnietos? Tienes que crecer tarde o temprano, crecerás. ¿Su relación con Dios crees que deba crecer? ¿Espiritualmente crees que debes crecer? ¿Cómo crees que puedes crecer? Solo oyendo y obedeciendo. Pero tiene que haber el sentimiento de querer crecer todos los días de su vida. Yo tengo que crecer. Si trajéramos a alguien que sufra de ese síndrome de enanismo, pregúntele. Yo tuve un discípulo, Rosita lo conoció y muchos lo conocimos, medía como 1,40. 1,40. Y él tenía unos complejos. Y yo lo ponía hasta a predicar. Una vez lo puse a predicar y no lo hacía mal, pero sus complejos no le permitieron crecer, porque solo se fijó en el área física y después no pudo crecer más espiritualmente. No creció. Pero si uno le pregunta: ¿qué sería lo que más deseas? Yo estoy seguro que él hubiera dicho: crecer. Dígale a su vecino: necesito crecer. Necesito crecer. Si quiere, llamemos un niño y verá que los niños lo que más desean es crecer. En cambio, un viejo no. Un viejo se las da que ya se la sabe toda, que ya no se estira más. Pero llamemos un niño y le preguntamos y ellos desean crecer. 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 En el nombre de Jesús. Tercer consejo, rápido: tener un espíritu de servicio. Tercer consejo: tenga un espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hable, hasta que uno es amante de la profecía,
bíblica, ¿no? Entonces uno, cuando viene un profeta de Dios y todo el mundo, de pronto el profeta empieza a profetizar, ¿no? Tú, allá, ponte en pie. Y uno se para. Así te dice el Señor. Y uno desea esa profecía. Oh, crecerás, vas a tener mucho dinero, no sé. Y uno como que anhela eso. Pero es que la palabra profética que Dios desata primero es para servicio. Por ejemplo, Dios dirá: hoy te doy un corazón de pastor. Entonces la gente que no sabe: uy, me dieron corazón de pastor. Sí, pero el pastor tiene que madrugar todos los días a orar por la iglesia, por los líderes, por los discípulos, por las finanzas, por los problemas de la ciudad, de la iglesia, de las familias. Entonces, ay, no, ya no quiero ser pastor. Fueron oidores, pero no hacedores. Por eso el consejo es que tenga un espíritu de servicio para Dios. Y el último, debes soñar. Escúchame, debes soñar con ser el instrumento de Dios. Con ser el instrumento de Dios. ¿A cuántos les encantaría ministrar aquí y una reunión totalmente llena y ver uno los milagros, las liberaciones y sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios descendiendo? ¿A cuántos de verdad les gustaría? Les digo algo, es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Yo he tenido unas experiencias sobrenaturales, pero es lo más maravilloso que le puede llegar a pasar a uno, poder ser el instrumento en las manos de Dios. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Oyendo y obedeciendo. Oyendo y obedeciendo. Dígalo otra vez: oyendo y obedeciendo. Ay, pastor, no repita tanto. ¿Cómo que no? Oyendo y obedeciendo. En el nombre de Jesús.